Este esquema es difícil de entender y de recordar todo, pero les decía yo que aquí lo más importante, que es similar a esta otra gráfica de pastel, es que la información genética, la información de todo el genoma humano, se divide en dos porciones, una de la que conforma propiamente los genes y las secuencias relacionadas, y las regiones intergénicas, ¿no? En medio de los genes hay información genética. Hay una pequeña proporción de información que es la codificante, o sea, las regiones de los exones, es esa información que es tan pequeña como el 2%, decía yo que también la van a poder ver en 1.1%, 1.5%, o sea, menos del 2% siempre es esa proporción de información genética que colectivamente le podemos llamar exoma. Y ese análisis de información genética denominado exoma es una proporción de información que es la que actualmente más estudiamos o más analizamos para tratar de encontrar si alguien en su enfermedad tiene un componente genético. Voy a pasarles lista. Me había olvidado. Un segundo. El 6PM4, Alvarado Contreras Ariadna Yomara. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Hoy es 27, ¿verdad? Sí. Bueno, Rojas Eric. Está bueno, Rojas Eric. Eric, bueno, Rojas, ¿no? Alonso Abraham Castro Grajeda. Presente. Espinosa Castro María Teresa. Presente. David Arturo Gálvez Pérez. Presente. Gómez Jiménez Carlos Alexander. Sofía Hernández Zamora. Presente. Disculpe, Doc. Sí, dime. Soy Carlos. Una disculpa. Ajá. Buenos días. Buenos días. Sí. Macías Delgado Samuel. Melgarejo Hernández Enrique. Presente. Macías Delgado Samuel no contestó, ¿verdad? Diana Karime Ortega Córdoba. Presente, Doc. Okay. María Guadalupe Pacindo Jaime. Presente. William Gabriel Ramos Aragón. Ya leí tu mensaje, Eric. Sí. William Gabriel. Karen Roselia Rivero Herrera. Presente. Y Carla Itzel Vázquez Diego. Presente. Y Eric Alejandro Rojas Díaz. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. 6PM12. Tania Jazmín Benavides Bernal. Presente.
Kelly Cecilia Blanco González. Buenos días, presente. Buenos días. María Fernanda Cortés Espinosa. Buenos días, doctor, presente. Hola, buenos días. Shadani García Bartolo. Presente. Diana Jacqueline Herrera Carvajal. Presente. Andrea Paola Martínez Sandoval. Presente. Mauricio Jarel Méndez Palacios. Presente. Sí. Raquel Gail Olivares López. Hola, Doc, presente. Hola. Glenda Ivette Padilla Pérez. Buen día, presente. Hola, buen día. Eli Vanessa Pérez Reveles. María Guadalupe Ramiro Jorge. Buenos días, presente. Buenos días. Montserrat Rodríguez Hernández. Presente. Eric Vela García. Presente. Francisco David Velázquez Díaz. Ok. Muy bien, entonces estábamos revisando cómo está compuesto el genoma nuclear del ser humano, ¿no? Con esta proporción de información. Entonces, lo más importante de este esquema, aunque es muy amplio, es que solo hay 2 regiones de información genética que hoy día, no quiere decir que en el futuro tenga que ser necesariamente así, pero hoy día analizamos estas 2 regiones. Una de ellas es la región codificante, que en su conjunto se llama exoma, que es esta del lado izquierdo de la pantalla. Regiones codificantes y regulatorias, que es el 2%, y los microsatélites, que es el 3% de la información genética. Los microsatélites nos ayudan a identificar tienen 2 aplicaciones clínicas. Una para enfermedades genéticas, principalmente neurogenéticas, como enfermedad de Huntington, ataxias, etc. Y otra es para la identificación humana. La identificación humana, que es esta que se hace cuando hay, por ejemplo, una persona se pierde, o una persona es secuestrada y se identifican los restos de esa persona. Se puede identificar qué persona era si se contara realmente con un registro de esa persona previamente, y se compara la información de los padres con la de esa persona desaparecida, ¿no? Esa información genética se obtiene de los microsatélites, ¿no? Regiones codificantes, exoma y microsatélites. Las regiones codificantes sirven para analizar en conjunto el exoma, y el exoma se analiza, se secuencia para identificar las variantes genéticas que pueden ocasionar enfermedades genéticas monogénicas, ¿no? Enfermedades que están dadas por un solo gen. Las demás tipos de secuencias, SIN, lines, transposones, repetidos largos en tándem, eso quiere decir LTRs, no son información biológica que hoy día se utilice para diagnóstico de enfermedades en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, la información genética que está estructurada en el DNA como una doble hélice, en donde cada una de estas líneas rectas significa pues un nucleótido. Esa información está empaquetada en forma de histonas, nucleosomas, que son esta estructura, que es la combinación de un núcleo de histonas o un core de histonas y el DNA empaquetado, enrollado alrededor de esa histona. Las histonas son un tipo de proteínas nucleares, un tipo de proteínas que tienen como esta forma
de rebanada de pizza que se amoldan y que forman en conjunto un núcleo de histonas. Ese núcleo de histonas, en su conjunto, forman, junto con el DNA enrollado alrededor de él, un nucleosoma. ¿Por qué es importante el nucleosoma? Porque es la unidad básica de información epigenética. Es la información mínima que se requiere para el empaquetamiento del DNA, pero también para la regulación de la función del DNA. Eli Vanessa Pérez Robeles. ¿No fue que se unió apenas, Eli? Bueno, ese nucleosoma después va a formar una estructura helicoidal o con forma también de tubito, llamada fibra de cromatina, y esas fibras de cromatinas pueden generar asas de cromatina que hacen que un fragmento de DNA esté más próximo o más cercano a otro fragmento de DNA. Porque a lo mejor aquí en esto hay millones de nucleótidos o miles de nucleótidos de información que no van a estar, si esta fuera una hebra de información genética continua, no van a estar cercanos. Perdón, doctor, pero mi compañera tiene problemas con el internet de ese, ya es Eli Vanessa. Sí, eso veo, que no se puede conectar. Profe, una pregunta. ¿Puede repetir lo de las asas de cromatina, por favor? Claro, sí. Este empaquetamiento lleva como este orden, ¿no? La hélice de doble cadena del DNA se enrolla en el núcleo de histonas y forman los nucleosomas. De ahí los nucleosomas se vuelven a configurar, a enrollar entre sí para formar fibras de cromatina. Y esas fibras de cromatina, que están aquí representadas por una línea, una estructura tubular verde, forman asas de cromatina, ¿no? Como esta asa que está aquí ejemplificada, y que hacen o que permiten que por contigüidad espacial haya información genética, por ejemplo, esta que está marcada aquí en amarillo, con esta otra que está en color naranja y esta otra en color azul, y esta flechita. ¿Por qué está ejemplificado esto así y por qué tiene una marca aquí así especial como un círculo rojo y luego amarillo? Porque ese es un inicio de la transcripción, este proceso por el cual el DNA se abre, se lee por una RNA polimerasa y forma un transcrito de RNA, se le denomina transcripción, y la transcripción ocurre en regiones genéticas específicas llamadas genes propiamente, ¿no? Un gen tiene un inicio de la transcripción y se transcribe, y antes de ese gen hay regiones regulatorias que pueden ser estas en color naranja o en color amarillo, que pueden ser regiones regulatorias que prendan la transcripción del gen o que la apaguen, una especie como de switch o de programación de que se prenda o que se apaga un gen, dependiendo de la información genética que esté cercana, ¿no? Entonces, estas asas de cromatina tienen esa importancia de formarse así para poder poner en contigüidad física algunos elementos del DNA que
¿Hay dudas sobre esta de las asas de cromatina? Esas asas de cromatina enrolladas forman, aunque aquí se ve como muy desorganizado, pero se refiere a un dominio de cromatinas o un espacio en la cromatina que después se va a formar en compartimentos, ¿no? Esos dominios de cromatina son importantes porque hoy día sabemos que es una forma de controlar o regular la información genética. O sea, no solamente que el gen esté bien escrito, sino dónde está ese gen y qué tiene de vecinos cercanos, ¿no? Entonces, este enrollamiento del DNA toma esta configuración dentro del núcleo. Y aquí, por ejemplo, en este esquema de este núcleo circular está en color verde oscuro y como un azul un poquito más claro, y otro tono de verde. Diferentes cromosomas, o sea, a lo mejor puede ser el cromosoma 1, el 3 y así, ¿no? Si se fijan, los cromosomas viven como territorios, como si fueran países. No invaden uno al otro físicamente, aunque aquí, por ejemplo, pues hay una extensión de información que llega por acá en este ejemplo, pero están circunscritos o están compartimentalizados o están en compartimentos para cada uno tener su sitio o su arquitectura específica, ¿no? Esto es importante porque hoy sabemos que esa regulación de la conformación del núcleo es una forma de controlar la información genética por el núcleo para que se prenda o se apague, para que se active o se inactive, ¿de acuerdo? Estos nucleosomas son la conformación del núcleo de histonas de 4 subunidades de histonas H2A, H2B, H3 y H4 que forman esa estructura como un carrete en donde se enrolla el DNA, y hay una histona más que es la 1, que es la histona de enlace, que aquí está representada como un triángulo, pero también la representan a veces como un tubo, que es un tipo de histona que sirve de andamiaje o de estructura. Estas histonas tienen unas colitas o unos extremos amino terminal. Acuérdense que las proteínas tienen un extremo amino terminal y un carboxilo terminal. El amino terminal, digamos que es el inicio de la formación de la proteína, y esas colitas estos extremos tienen modificaciones como metilaciones, acilaciones y fosforilaciones dentro de setas de modificaciones que ocurren sobre esas proteínas para poder marcar o señalar que puedan prenderse o apagarse. Esta es la estructura de un nucleosoma, es la formación de un núcleo de histonas rodeado de DNA interespaciado, y después esas histonas, que son como estos tamborcitos o estos yoyos o estas estructuras cilíndricas, son las que forman fibras ordenadas de manera helicoidal por 6 nucleosomas, ¿no? Aquí 1, 2 y 3, y forman estructuras de 30 nanómetros y forman esa estructura también llamada solenoide, que quiere decir cilíndrico, ¿no? Estructura cilíndrica. Cuando esa estructura cilíndrica está relajada, los factores de transcripción pueden entrar, que son otras proteínas, pueden ingresar aquí y transcribir el DNA. Cuando esas fibras de cromatina están condensadas, están reprimiendo la transcripción, porque físicamente están ocupando un espacio, ¿no? Y entonces el factor de transcripción no puede ingresar propiamente. Después forman unas fibras de 840 nanómetros, que son estas que están acá, como estas fibras forma de roseta, porque se unen a una proteína, un grupo de proteínas centrales, y forman una roseta o una estructura así como una flor, o forman estructuras de zigzag sobre una matriz de proteínas.
y estas fibras se acomodan la información genética también. Entonces, otra forma de verlo, de esta comparación del DNA, es esta, donde hay una fibra de DNA de doble cadena, que es de 2 nanómetros, luego forma nucleosomas, luego forma estructuras solenoides, estructuras zigzag de zigzag en el cromosoma de 300 nanómetros, luego de 700 nanómetros y luego cromosomas en metafase. Entonces, esto se enrolla para formar estas estructuras aquí en cromosomas en metafase. Pero ya vimos en la otra imagen que esta conformación de estructura de cromosoma en metafase ocurre en una parte del ciclo celular, pero no es como todo el tiempo está contenida la información. La información, el cromosoma se relaja para que pueda ser transcripcionalmente activo y adquiere esa forma así como de sopa Maruchan en el núcleo, ¿no? Esta es una organización de territorios de los cromosomas. Entonces, cuando están en cromosomas en metafase, que son como palitos, van poco a poco relajándose y formando como esta estructura de un mapa como de países, ¿no? Limitados por una frontera. Estos se llaman dominios de cromatina y pues se pueden marcar como en este ejemplo y se pueden distinguir a qué cromosoma se refiere cada sitio, ¿no? Aquí está el cromosoma 1, aquí está el 11, el 8, el cromosoma X, el Y, ¿no? Todos y cada uno de ellos con una frontera específica, ¿no? Estos dominios de cromatina son importantes porque definen o identifican la actividad transcripcional y puede ser que una región de la información genética esté activa en color en verde o inactiva en color en rojo en esta estructura de la sopa de la Maruchan, que es el núcleo, ¿no? Entonces hay regiones que se activan y otras que no se activan dependiendo de las necesidades de cada una de las células, ¿no? ¿Hasta aquí se entendió este término de los dominios de cromatina? Sí, doctor. Sí. Voy a explicarles un ejemplo de qué ocurre cuando se pierden esa regulación de los dominios de cromatina. Vamos a comenzar identificando esta estructura hasta arriba, que es un sitio genómico que corresponde a varios genes, ¿no? Aquí está el gen WNT6, otro que se llama Indian Hedgehog o IHH para que sea más fácil de pronunciar, otro gen que se llama EPH4A y un cuarto gen que se llama PAX3. Estos son 4 genes diferentes y aquí hay otra estructura genómica diferente, un enhancer o un activador de EPH4A. Este es el locus nativo, el locus normal o la región genómica normal y tiene dos límites de dominios de cromatina, dos TAT boundaries. Este que está aquí y este otro más que está acá. ¿Por qué es importante eso? Porque los dominios de cromatina definen cómo se prenden o se apagan las regiones genómicas específicas, ¿no? Entonces, un grupo de investigadores que estudia alteraciones del desarrollo de la mano, pues empezó a estudiar qué genes causaban estas enfermedades, estudiando familias y viendo qué alteraciones genéticas tendrían esos pacientes, ¿no? Entonces, en el transcurso de ese tiempo identificaron que algunos pacientes tenían mutaciones en WNT6, otros en EPH4A y otros en PAX3, ¿no? Esas alteraciones genéticas hacían que el desarrollo de la mano fuera normal entonces dijeron, bueno, esos genes tienen que ver con el desarrollo de la mano, ¿no? Pero había otro grupo de pacientes en los cuales no lograban identificar mutaciones en la secuencia de los genes y por lo tanto tendría que haber algún mecanismo que hiciera que no funcionaran bien los genes para que se alterara su función y por lo tanto se dieran estas anomalías del desarrollo.
O sea, no hay forma de que las anomalías del desarrollo no tengan un origen, siempre y cuando, pues cuando se desarrolla bien algo, es porque la información genética está completa. Entonces, algunos pacientes de esa serie tenían braquidactilia, que son dedos cortitos. Otros pacientes tenían esta fusión del primero y el segundo dedo y esta estructura tubular de los dedos. Si se fijan, los dedos no tienen esa forma, véanse sus mismos dedos. Los dedos son un poquito con una tendencia más hacia volverse más delgados hacia la punta y en la base son más gruesos. Y estos dedos son tubulares completamente, ¿no? O sea, debe de medir lo mismo la circunferencia acá que acá abajo, ¿no? Y a eso le llamaron síndrome F. Y esta otra anomalía, pues es una polidactilia, dedos de más, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos, ¿no? Y si nosotros trazamos una línea aquí en medio, pues pareciera un espejo, ¿no? De aquí para acá, de acá para acá. Esta es una polidactilia en espejo. Entonces, a estos pacientes los estudiaron en la secuencia de sus genes y vieron que no tenían ninguna alteración genética de la secuencia. Entonces, lograron analizar con otra tecnología si se perdía o se ganaba información genética. Entonces, lograron identificar en uno de ellos con braquidactilia que había una deleción de la región en donde que correspondía al gen EPH4A y cercano a PAX3. La pérdida de EPH4A no es la que genera que se forme la braquidactilia, sino la cercanía de EPH4A, el enhancer, de EPH4A, aquí en color rojo, al gen PAX3. Ese gen PAX3 es uno que determina la longitud de los dedos. En otros pacientes con alteraciones de PAX3 se vio que el desarrollo de los dedos es anormal. Cuando hay variantes genéticas en ese gen y esta pérdida de esta información genética hace que se regule de más este gen, que se prenda de más cuando no debería estar prendido y genera esta anomalía, esta braquidactilia. En el segundo ejemplo, aquí no hubo una pérdida, no hubo una región deletada o perdida. Deleción quiere decir pérdida o un fragmento que se pierde de información. Aquí lo que ocurría era una inversión de la información genética, se volteaba. Y si se fijan, aquí está EPH4A regulando el enhancer, regulando al gen, y aquí está al revés. Y EPH4A, el enhancer, regula positivamente a WNT6, y esa regulación positiva hace que se forme esta sindactilia, porque WNT6 es un gen que le dice a las células que tienen que dejar de formarse y genera una apoptosis, ¿no? Entonces, esa apoptosis es la que ocurre entre los dedos para la formación de los espacios entre los dedos, ¿no? Se forman primero como una masa común y luego se van destruyendo las células por apoptosis hasta formar los surcos interdigitales y evitar que se queden pegados, ¿no? Entonces, por eso estos dedos se quedan pegados entre sí. En el tercer ejemplo, lo que ocurre es una deleción también, pero en una región de unión de cromatina, ¿no? Esa pérdida de límite hace que EPH4A, además de activar al mismo gen, active a Indian Hedgehog, que es un gen que da polaridad y sentido o orientación a las células para que se desarrollen de una manera, y lo prende y hace que se genere esta polidactilia en espejo y por esa activación de esa región genética, ¿no? Esta situación pues hace que que el desarrollo de la mano sea anormal en este sentido, ¿de acuerdo?
¿Se entienden los mecanismos que traté de explicarles en cada uno de los ejemplos? No es para que los aprendan y los sepan de memoria, sino para que vean que los dominios de cromatina también son parte importante de la regulación de la información genética y que son elementos de la información biológica que también pueden desencadenar anomalías del desarrollo. ¿Se entiende hasta ahorita esto que traté de explicarles? Sí, Doc. Sí. Sí. Regálenme un segundito nada más. Listo. ¿Tienen alguna duda sobre esto que traté de explicarles? No, doctor. Este ejemplo que les doy es uno de los ejemplos de alteraciones del desarrollo, pero es un ejemplo no para pensar que esto lo vamos a usar para diagnóstico en la mayoría de los pacientes, sino para saber que hay mecanismos que no están estudiados o abordados por esta otra forma de analizar el DNA que yo les decía, que es el estudio exclusivamente del exoma, de esta pequeña proporción de información genética. O sea, no es solo leer los genes, sino dónde están y si están regulados, prendidos de más o apagados en un momento en el que no deberían de estar así. Sí. Regálenme un segundito. Sí. Entonces, esta regulación de la información genética también es importante. Les decía yo que no es una tecnología que vayamos a utilizar en la consulta, pero sí es una tecnología de la que vale la pena estar pendientes para cuando pueda ser disponible, para que la utilicemos para diagnóstico de la causa de esas anomalías en la población, ¿no? Voy a explicarles por último, es que se me había olvidado que a las 9:15 comienza unas sesiones de aquí del instituto de unos proyectos de cáncer que llevamos a cabo y voy a tener que dejarlos. ¿Será que podamos reponer lo faltante en otro, para que sea antes del examen? Porque nos faltaría ver esta de dogma central y las pruebas genéticas antes del examen. Pues sí, pero yo creo que pues nos pondremos de acuerdo porque el grupo el otro grupo no tienen los mismos horarios, entonces pues claro. Este día nos queda bien para ambos. Claro, más bien creo que nos podemos poner de acuerdo de manera individual, o bueno, no individual, sino por grupo. Sí, Doc, estamos entonces ahí platicando en el grupo, no se apure. Solamente para terminar voy a hablarles de este dogma central de la biología molecular voy a subirles ahorita los libros un libro donde viene este esquema y el otro libro de genética clínica que es el del Castillo, ¿no?
No sé si ustedes tengan la edición, la segunda edición, pero yo la tengo y si no se las comparto por ahí. El capítulo de biología molecular es muy extenso y en mi gusto innecesario para ustedes que no requieren esa información tan específica acerca de transcripción, traducción y replicación del DNA. Con que se entienda este esquema es más que suficiente para entender cómo funciona la genética clínica actualmente, ¿no? El dogma central de la biología molecular o de la genética molecular es este esquema que elaboró Watson y que nos dice o nos esquematiza cómo es que la información genética se utiliza en las células. La información genética está contenida en forma de DNA. Y esto ocurre no solo para células de seres humanos, sino también para virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, animales, vertebrados, etcétera, que tienen información genética dentro de su genoma escrita en forma de DNA y que se replica a sí mismo esa información para pasar de una célula a la siguiente. Eso es una característica muy importante del DNA. Y existe también un paso de información de replicación, de transcripción, en donde, como su nombre lo dice, se transcribe de un lenguaje de nucleótidos a otro nucleótido, que es el RNA, se transcribe. Como por ejemplo, si ustedes toman notas en una clase y las escriben en su cuaderno con su letra, y después esa información la pasan a una computadora, a un archivo de Word, lo que están haciendo ahí es transcribir la información que ustedes capturaron utilizando el mismo lenguaje, español. Aquí el lenguaje se llama ácidos nucleicos y esa información de ácidos nucleicos pasa del DNA al RNA por el proceso de transcripción. Esa información genética de RNA sirve es muy útil para poder utilizar esa información para la célula, para utilizarla posteriormente en la traducción. La traducción es el paso del RNA que sale de la célula, que sale de la célula del núcleo, más bien hacia el citosol y se traduce a una proteína por los ribosomas. Entonces, ese proceso de pasar de la información de ácidos nucleicos a aminoácidos, que son las unidades que conforman las proteínas, se llama traducción, ¿no? El conjunto de todo el RNA de una célula se denomina transcriptoma, así como el genoma es toda la información genética. Todos los transcritos, eso es otra forma de llamarle al RNA, transcritos, porque fueron transcritos, se llaman en conjunto transcriptoma. El genoma de una célula, de un linfocito, el genoma de una neurona, el genoma de un miocito, es muy similar entre todas las células porque esa información genética se heredó de un par de células que formaron el cigoto, el espermatozoide y el óvulo, y ese par de células que dieron origen a la primera célula que después se fue dividiendo tenía esa misma información inicial y la fue replicando y la fue transmitiendo de célula en célula, de células madres a células hijas, y así sucesivamente para formar un ser humano, y después esas células se van especializando en tejidos. Esa especialización por tejidos es una propiedad que tienen las células por la manera en la que transcriben su información genética. Por ejemplo, una neurona quizá no necesite hemoglobina, pero quizá necesite una proteína similar a la hemoglobina, y entonces transcribe un fragmento del gen o transcribe otro gen específico que requiere, ¿no? Para formar proteínas de la mielina, por ejemplo, ¿no? En el caso de una neurona. Esa transcripción diferencial
entre un tipo de célula y otra es una parte que todavía también se está estudiando de cómo algunas enfermedades se presentan en los individuos y otras no logran presentarse, ¿no? Porque hay una transcripción diferencial en cuanto a sitio de célula específica, en cuanto a tejido específico y también en cuanto a tiempos específicos, ¿no? No transcribe los mismos genes un feto que un recién nacido, que un adulto, ¿no? Y por último, la información genética, la información en proteínas en conjunto se llama proteoma. Y el proteoma también es muy diferente en cuanto a cómo se ve el proteoma de un linfocito, a cómo se ve el proteoma de una neurona, a cómo se ve el proteoma de una célula del vaso, ¿no? Son diferentes entre sí porque las proteínas que requieren cada una de esas células son diferentes entre sí. Esas proteínas pues pueden transportar biomoléculas como glucosa, urea, etcétera, lípidos, ¿no? Y esas biomoléculas también pueden degradar o formar estructuras de metabolitos específicos por célula. Y en conjunto a esa información genética, esa información biológica se le llama metaboloma. Para nosotros estudiar la información de un individuo podemos secuenciar el exoma, que eso ya se los he comentado en varias ocasiones, que es el estudio de análisis que más utilizamos actualmente para estudiar la información genética. Y esta información genética también puede ser la totalidad y secuenciar el genoma. También puede leerse el transcriptoma con secuenciación de RNA, pueden secuenciarse las proteínas y pueden medirse los metabolitos con cromatografía líquida o MALDI-TOF, que son dos tecnologías diferentes para analizar los metabolitos. Lo que normalmente hacemos hoy día para diagnosticar enfermedades genéticas es estudiar a los individuos desde su fenotipo. Por ejemplo, una persona que tiene una alteración en el músculo y tiene debilidad muscular, le medimos, por ejemplo, CPK, está elevada y entonces sabemos que esa elevación de la CPK la da casi siempre un mismo gen que se llama DMD, que es el gen de la distrofia muscular de Duchenne, y secuenciamos el gen y buscamos pérdidas o ganancias de información genética en esos individuos y llegamos al diagnóstico de que se trata de una distrofia muscular de Duchenne. Rara vez estudiamos el RNA, rara vez estudiamos las proteínas, salvo en algunas ocasiones específicas, pero este es el esquema de casi todas las enfermedades genéticas y también no genéticas de cómo se producen específicamente. Hay una conexión entre los puntos de, por ejemplo, CPK elevada y una alteración en un exón del gen DMD. Hay una conexión directa, pero esa conexión directa es porque ese gen no se transcribió, no se formó un RNA, no se formó la proteína y entonces la proteína CPK se libera de los músculos porque el sarcolema, la membrana del músculo, está deteriorada, ¿no? Entonces, esa conexión, esa fisiopatología molecular es bien importante actualmente para entender cómo es que se producen la mayoría de las enfermedades humanas y la biología molecular está ayudando a contestar pues muchas de esas preguntas de cómo ocurren algunas enfermedades en específico. ¿Tienen alguna duda con este esquema del dogma central de la biología molecular? ¿Podrías repetir a qué se le denominaba metaboloma, por favor? Claro, el metaboloma es el conjunto de todas las biomoléculas, metabolitos y componentes celulares puede ser obtenido, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo. Hay un metaboloma de líquido cefalorraquídeo. Hay un metaboloma de líquido sinovial, por ejemplo. Hay un metaboloma del suero de la sangre, ¿no? Entonces, pero pues no accedemos o no lo estudiamos todos y cada uno de ellos, pero sí los podemos analizar. O podemos analizar solo un metabolito que nos interese. En medicina hacemos eso actualmente. Estudiamos un metabolito o un par de metabolitos para poder diagnosticar alguna enfermedad.
¿Alguien más tiene alguna duda hasta ahorita? Sí, a mí no me quedó bien claro lo que era el transcriptoma. ¿Podría Claro. explicarlo de nuevo, por favor? Claro, el transcriptoma se refiere a el conjunto de todos los transcritos o todo el RNA de una célula. Y es sitio específico y tiempo específico, ¿no? ¿Por qué decíamos que tiene esa capacidad de ser específica por cada célula? Porque los RNAs que produce una neurona no son los mismos RNAs que produce un linfocito. El linfocito se encarga de cubrir esta función de protegernos contra las infecciones por virus y bacterias, y entonces produce anticuerpos, ¿no? Bueno, manda la señal a otras células para que produzcan anticuerpos. Entonces, esas actividades las lleva a cabo con unas proteínas específicas del linfocito, y la neurona no necesita algunas de esas proteínas específicamente, ¿no? Entonces, el RNA que se transcribe a partir de una secuencia del DNA, se transcribe en un RNA en un conjunto de RNAs que necesita la célula, y todo ese conjunto de RNA se denomina transcriptoma. Si se fijan, todo lo que termina en oma es el conjunto de, ¿no? Genoma es el conjunto de información genética. Transcriptoma es el conjunto de información de RNA, proteoma es el conjunto de información de proteínas, y metaboloma es el conjunto de metabolitos, ¿no? O biomoléculas. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Sí, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda con estos conceptos, con entender de qué trata el dogma central de la biología molecular? No, entonces hasta aquí vamos a dejar la sesión hoy. Nos ponemos de acuerdo para revisar lo siguiente, que es variación genética humana, que son las variantes o las mutaciones, y pruebas genéticas. Porque habíamos platicado sobre tener el examen la siguiente semana o la otra. La siguiente semana. Ok. Si no podemos reunirnos antes del viernes de la siguiente semana para revisar esto último, pues el examen iría hasta aquí, hasta dogma central de la biología molecular. ¿De acuerdo? Y ya variación genética y pruebas genéticas los dejaríamos para el siguiente periodo. Perfecto, doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos el viernes siguiente para el examen. Voy a subirles estas diapositivas, voy a subirles la bibliografía hoy para que tengan, para repasarlo, la información para el examen de la siguiente semana. Gracias. Perfecto, doctor, gracias. Buen día a todos. Gracias, doctor. Gracias.